poderoso Dios no hará justicia. Muy bien, queridos hermanos, os invito a un pasaje de la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice así la santa palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. En este capítulo 4 del Evangelio según Mateo se nos narra la tentación de Jesús. Este episodio está narrado, está consignado en los evangelios sinópticos, en los tres primeros evangelios: Mateo capítulo 4, Evangelio según Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 4. Es interesante, estimados hermanos, que los tres evangelistas, los tres escritores sagrados, conectan la tentación después de su bautismo en el Jordán. El texto sagrado, tal como hemos leído, enseña que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Fue el Espíritu Santo de Dios quien guió, quien impulsó a Cristo al desierto. Después de ayunar 40 días, 40 noches, Jesús tuvo hambre. Recordemos algo importante, que todos sabemos muy bien: Jesús es hombre perfecto. Y por tanto, como hombre, Él experimentó muchas cosas que nosotros como seres humanos experimentamos. Jesús lloró en varias ocasiones, Jesús dormía, Jesús tuvo hambre como cualquier ser humano. Después de ayunar 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. De pronto, estimados hermanos, tal como se nos narra en este capítulo, de pronto aparece en escena Satanás, el tentador, para tentar a Jesús. Este pasaje, este capítulo 4, nos presenta una triple tentación que vamos a analizar. Y hermanos, cuando nos acercamos a este capítulo 4 de Mateo, a este episodio, muchos nos quedamos casi que perplejos muchas veces. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, el Verbo eterno de Dios encarnado, sea tentado por Satanás? Todos sabemos bien que en la epístola de Santiago, en el capítulo 1,
versículo 13, se nos enseña que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. ¿Cómo puede ser que Cristo, siendo Dios, igual al Padre, sea tentado? Evidentemente, estimada Iglesia, Jesús como verdadero hombre experimentó la tentación en su naturaleza humana, como hombre perfecto. Pero notad lo que dice el escritor de la Epístola a los Hebreos. Abra conmigo la Epístola a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15. Epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Dice la Escritura: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado, Él experimentó la tentación, como también nosotros experimentamos. Pero la gran diferencia, estimados hermanos, es que Cristo es impecable. Cristo no pecó. Él es perfecto. Él es santísimo. Veamos la primera tentación. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aparentemente parece como que Satanás tiene duda de la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, pero en realidad no expresa duda el texto. Más bien, Satanás sabía perfectamente quién era Jesús. Él sabía que era el Hijo de Dios, sabía que era el Verbo eterno de Dios encarnado. Sabía muy bien quién era Jesús. Más bien está desafiando a Jesús a que compruebe que Él es el Hijo de Dios. Ahora, la pregunta clave, estimados hermanos, ¿era pecado convertir las piedras en pan? Dijo Satanás, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, en realidad no sería un pecado convertir las piedras en pan, sería un milagro. Pero, estimados hermanos, si Jesús hubiera convertido las piedras en pan, hubiera actuado por su propia cuenta, hubiera actuado por su propia iniciativa, independientemente del Padre. Hubiera actuado de una forma independiente a la voluntad perfecta del Padre. Además, hubiera hecho caso a Satanás, en lugar de obedecer a Dios el Padre. Recordemos que en los Evangelios, muy especialmente en el Evangelio según Juan, se nos narra, se nos presenta, leemos una y otra vez que Jesús vino a este mundo para hacer la voluntad del Padre. Una y otra vez. Él vino como ese siervo a cumplir el plan del Padre, la voluntad perfecta de Dios el Padre. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 34, leemos las siguientes palabras. Juan, capítulo 4, versículo 34, Cristo expresó lo siguiente: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús vino a hacer la voluntad del que le envió. Era ella, era esto, su comida. Hacer la voluntad del que le envió. Por tanto, si Jesús hubiera hecho caso a Satanás, hubiera actuado por su propia cuenta, por su propia iniciativa, actuando de una forma independiente a la voluntad perfecta del Padre. Notemos la respuesta del Señor Jesucristo. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Aquí vemos cómo Jesús responde a la tentación. Jesús cita la Escritura, la palabra de Dios. Cita concretamente el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. En ese contexto del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, en ese contexto se presenta o se habla de la provisión y de la providencia de Dios para con su pueblo Israel en ese peregrinar por el desierto. Israel estuvo por más de 40 años en el desierto y Dios, como sustentador y proveedor, dio pan, dio el maná a su pueblo. Comenta un autor lo siguiente: el Señor está en el desierto, sometido a prueba, y declara sin titubeo su dependencia de Dios para satisfacer su necesidad. Al igual que Dios cuidó, protegió y proveyó a su pueblo en el desierto, Dios iba a proveer de todo lo necesario para Jesús. Y Jesús confiaba plenamente en su Padre, en su cuidado, en su providencia, en su soberanía. Aquí creo que todos tenemos que aprender también a depender de Dios, a echarnos en sus manos soberanas en todo momento y en toda circunstancia, dependiendo de Él. Segunda tentación, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El pináculo del templo era la parte más alta del templo, de las instalaciones del templo de Jerusalén. Según los historiadores y expertos, dicen que el pináculo del templo, en tiempos de Cristo, tenía una altura de unos 182 metros. Tremendo. Si Jesús se tira del pináculo del templo y cae ileso en la puerta del templo, imaginaos la reacción de los judíos que esperaban al Mesías. Los judíos tenían un concepto errado del Mesías. Esperaban a un Mesías que hiciese ruido en Israel. Y si el Señor Jesucristo se hubiera tirado del pináculo del templo hacia abajo y hubiese caído ileso, esto hubiera sido una señal para los hebreos: ese es el Mesías. Y lo hubieran hecho Mesías conforme a su concepto que tenían. Pero notad algo interesante. Satanás cita la Escritura y cita concretamente el Salmo 91. De memoria, tremendo. Satanás sabe mucho de teología, sabe mucho de la Biblia, pero Satanás tergiversa el significado de la Escritura. De hecho, omitió unas palabras: que te guarden en todos tus caminos. Esa expresión que aparece en el Salmo 91, Satanás lo omitió. No podemos tentar a Dios. Dios me guarda. Voy a hacer lo malo, me voy a tirar y Dios me va a guardar. Eso es absurdo. Eso es tentar al Señor. Siempre en sus caminos. Cuando estamos en la voluntad de Dios, siguiendo sus caminos, el Señor ha prometido ser fiel. Él es fiel para guardarnos en todo momento. Pero si Jesús se tira del pináculo para que el Señor lo guardase, en cierta forma, hubiera de una forma tentado al Señor. Estimada Iglesia, Satanás conoce la Escritura, pero él, a lo largo de la historia, ha tratado de acabar con la Biblia. Satanás ha querido destruir la palabra de Dios. Y cuando analizamos la historia de la Iglesia, vemos de que han habido tremendas persecuciones contra la Biblia. Reyes, imperios, instituciones se han levantado para acabar con la palabra de Dios, pero no han podido destruir la Escritura. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no.
pasarán. La palabra de Dios es inalterable, es inquebrantable. Pero Satanás, como no ha podido a lo largo de la historia destruir la Biblia, sí que ha intentado tergiversar su significado. Y ahí vemos a las sectas diabólicas, enseñando cosas que no son bíblicas. Ahora, ¿cómo responde Jesús? Otra vez, con la Escritura. Jesús le dijo, versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús cita de nuevo la Escritura, el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Veamos la tercera tentación, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recordemos algo importante. Satanás es el Dios de este siglo. Satanás es el Dios de este siglo, es el príncipe de este mundo. Y de alguna forma, estimada Iglesia, que tampoco podemos entender en toda su dimensión, de alguna forma Satanás le mostró a Jesús, de una forma panorámica, los reinos y sus riquezas, poder y gloria de estos reinos del mundo. Ahora, esto a mí personalmente, cuando lo leo, me parece absurdo. Me parece muy absurdo. La criatura, ¿verdad?, queriendo entregar todas las cosas al Dios soberano. Vemos a Satanás, de alguna forma, incitando al Dios hecho hombre a que le adore a Él. Satanás quería desviar a Jesús del plan de Dios. Satanás quería que Jesús no fuese a la cruz para cumplir el propósito del Padre. Estimados hermanos, recordemos de que Dios es el soberano. El apóstol San Pablo escribe en 1 Timoteo 6:15 que Él, Dios, es el único soberano. Pero este Dios soberano, de alguna forma, en su infinita sabiduría, ha permitido que Satanás, que el diablo tenga cierta autoridad en este mundo. Es el Dios de este siglo. El mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. De alguna forma, Dios ha permitido a Satanás tener cierta influencia, poder y autoridad en este mundo. Pero el soberano es Dios. Vemos que otra vez Cristo responde con la Escritura. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la tentación? Vemos en el versículo 1 que es el Espíritu Santo de Dios quien impulsa, quien guía a Cristo al desierto. Y muchos a veces dicen por ahí, si Cristo fue tentado es porque podía pecar. Claro, lógicamente, pues, esa parece ser la idea correcta. Pero eso no es así. Cristo es impecable. Cristo no pecó. Personalmente observo 3 aspectos esenciales en la tentación. Cristo fue tentado para demostrar que Él es impecable.
Cristo fue tentado para demostrar que Él no podía pecar, que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es impecable y por tanto estaba cualificado para ser el Mesías y el Salvador del mundo. Ese en primer lugar. Cristo fue tentado para demostrar que Él es impecable y por tanto está cualificado para ser el Mesías verdadero y el Salvador del mundo. En segundo lugar, estimados hermanos, Cristo fue tentado para darnos ejemplo de cómo vencer la tentación. Recordemos de que Cristo es el supremo ejemplo y modelo para el creyente. ¿Cómo venció Él la tentación? Con la palabra. No se puso a reprender o a luchar como en algunos sitios se hace, ¿verdad? Se monta un circo con la palabra de Dios. Cristo venció la tentación y a Satanás. En tercer lugar, estimados hermanos, Cristo fue tentado para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que también se compadece de nuestras debilidades, porque Él experimentó la debilidad, la tentación en su experiencia personal. Por tanto, cuando estemos débiles, pasando por momentos difíciles de tentación, podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios, porque Él se compadece de nosotros. Amén. Jesús no fue tentado en todas las cosas en que nosotros sí podemos ser tentados. Cuidado con eso, ¿eh? Os invito a un pasaje en la primera epístola del apóstol Juan. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 16. De hecho, este tema lo veremos, si Dios quiere, el sábado en la escuela bíblica. Compartiremos acerca de la impecabilidad de Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice así la Escritura: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, aquí vemos la primera línea de tentación, deseos de la carne, en segundo lugar, los deseos de los ojos, y en tercer lugar, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En estas tres líneas, deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, fueron esas tres líneas en que Cristo fue tentado. Nuestros primeros padres, estimados hermanos, especialmente Eva, fue tentada en estas tres líneas. Vio el árbol codicioso, deseo de los ojos. Deseos de la carne, porque eran buenos para comer. Codiciable, deseos de los ojos. Y creía que si tomaba del fruto iba a ser igual a Dios, o como Dios, la vanagloria de la vida. En esas tres líneas en que fue tentada Eva, nuestros primeros padres, fueron las tres líneas en las que Cristo fue tentado. La gran diferencia es que nuestros primeros padres sucumbieron a la tentación. Cayeron, pecaron, y el pecado entró en el mundo y en la experiencia del ser humano. Pero Cristo, el impecable Cristo, el santo, el infinito en santidad, glorioso Cristo, venció a la tentación, venció a Satanás, el pecado y la muerte. Hermanos, Satanás, como hemos visto, ya concluimos, quería de alguna forma desviar a Jesús de la voluntad del Padre. Satanás intentaba persuadir a Cristo a que actuase por su propia cuenta, como diciendo: tu Padre se ha olvidado de ti, actúa por tu propia cuenta. Satanás también viene muchas veces a nosotros, estimados hermanos,
tentándonos para que vivamos de acuerdo a nuestros planes. Oiga bien un momento. Satanás viene muchas veces a nosotros tentándonos para que vivamos conforme a nuestros planes, conforme a nuestras ideas. El objetivo del diablo es desligarnos de la dependencia de Dios. Cuidado, estimado hermano, estimada hermana. Debemos depender de forma total y absoluta del Dios soberano. Él es tu proveedor. Él es quien guía tus pasos por los mejores caminos, proveyéndonos de todo lo necesario. Hermanos, cuando venga Satanás tentándote, o seamos tentados nosotros de nuestra propia concupiscencia, porque a veces echamos la culpa a Satanás, pero por lo general somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Santiago capítulo 1 enseña. ¿Cómo vencer la tentación? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios, según Efesios capítulo 6, es la espada del Espíritu. Hermanos, tenemos la palabra de Dios para hacer frente a las tentaciones. Pero ojo, no concitar la Biblia como si fuese algo mágico. ¿Sí? Es leer las Escrituras, conocer la Biblia, vivir conforme a la Biblia. Cuando esto ocurre, tenemos un arma poderosa para hacer frente a las tentaciones del diablo. Cristo nos ha dado ejemplo para cómo vencer las tentaciones. La palabra de Dios es el arma del creyente. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.